Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Suzuki Jimny de tercera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Así, la carrocería del Suzuki Jimny está relativamente bien protegida contra la corrosión. Pero como la antigüedad de los ejemplares más antiguos ha superado los 20 años en la tapa del maletero, ya se pueden encontrar zonas de corrosión. Por lo general, las arañas aparecen directamente debajo de la ventana trasera. Además, se puede encontrar corrosión en los marcos de las ventanas de las puertas. Pero no estará de más tratar la parte inferior del Jimny con un compuesto anticorrosión inmediatamente después de la compra. Aunque no es frecuente entre los Jimny usados que haya ejemplares con el maletero casi completamente oxidado. En cuanto al interior, tras el primer rediseño, perdió el no tan bonito tirador de la caja de transferencia. En cambio, los ingenieros utilizaron botones más convenientes. Al mismo tiempo, trasladamos la palanca de apertura del capó a su lugar habitual. Antes del rediseño, la palanca de desbloqueo no estaba ubicada debajo del panel frontal, sino en la guantera. El interior en sí está ensamblado con muy alta calidad, pero ni el diseño ni la calidad de los materiales de acabado nos agradan. El Suzuki Jimny es igual de sencillo en cuanto a sistema eléctrico. Según los estándares modernos, el sistema eléctrico del Jimny puede incluso considerarse primitivo. Por otro lado, aquí simplemente no hay nada que fallar o fallar. Lo principal es no provocar la falla del generador superando con frecuencia vados profundos y recordar que la capacidad de la batería estándar no es demasiado grande. De este último, después de 2-3 años de funcionamiento, a menudo se descarga por completo con la aparición de heladas severas. En nuestro mercado, Jimny se vendió oficialmente con un único motor de gasolina de 1,3 litros que producía 85 caballos de fuerza. Antes del rediseño, este motor tenía transmisión por correa de distribución, lo que requería mantenimiento cada 100.000 kilómetros. Además, debido a la falta de compensadores hidráulicos, el motor requiere una verificación periódica de las holguras de las válvulas. Las válvulas deben ajustarse cada 120.000 kilómetros. Es importante que si se rompe la correa de distribución, el interior del motor del SUV japonés permanezca intacto. No hay unión entre pistones y válvulas, ya que los ingenieros de Suzuki inicialmente proporcionaron avellanadores especiales en la parte inferior de los pistones. En general, la autonomía de 300.000 kilómetros para un motor Jimny no es algo sobrenatural. Lo principal es que durante este tiempo no se produce sobrecalentamiento, ya que la unidad de 1,3 litros es muy sensible a las condiciones de temperatura. Esto obliga a los propietarios de Jimny usados a controlar de cerca no solo la limpieza del radiador de refrigeración, sino también el funcionamiento del acoplamiento viscoso del ventilador de refrigeración. La práctica demuestra que agota por completo sus recursos entre 120 y 150.000 kilómetros. Después del rediseño en 2002, el Jimny comenzó a equiparse con un motor de otra serie, en el que, sin exagerar, se utilizó una cadena perpetua en el mecanismo de distribución de gas. Pero si periódicamente enciendes un motor no muy potente hasta la zona roja del tacómetro, fácilmente consumirá hasta 2 litros de aceite por cada 10.000 kilómetros. Por lo tanto, existe un alto riesgo de que la transmisión por cadena del árbol de levas se vea gravemente afectada por la falta de lubricación. El accionamiento de las unidades montadas se realiza mediante una correa poli-V, cuyo rodillo tensor puede ser de acero o de plástico. El rodillo de plástico resultó no ser muy fiable. Hay casos en los que fue necesario reemplazarlo después de 30-40.000 kilómetros. En cuanto al cinturón de sujeción en sí, es mejor reemplazarlo después de un recorrido de 90 a 100.000 kilómetros. El debate sobre cuál de los dos motores elegir continúa hasta el día de hoy. Por supuesto, una cadena que no requiere reemplazo atrae a mucha gente. Además del hecho de que el motor, que apareció en el Jimny después del rediseño, es menos susceptible al sobrecalentamiento. De entre sus puntos débiles, solo se pueden destacar los sensores del cigüeñal y del árbol de levas, que no son suficientemente fiables. También hubo algunos incidentes desagradables. Al principio, el nuevo motor a menudo se afinaba inmediatamente después del arranque. Solo cuando se calentó el motor comenzó a funcionar de manera estable. Para solucionar el problema, los ingenieros tuvieron que actualizar el firmware del motor. Y tuve que hacer esto 2 veces. No estaría de más actualizar el firmware del motor inmediatamente después de comprar uno usado. Extraoficialmente, también nos importaron ejemplares con volante a la derecha y un motor de gasolina turboalimentado con una cilindrada de solo 660 centímetros cúbicos. Un motor pequeño no está preparado para ofrecer un gran recurso. Su límite es de 200.000 kilómetros. En caso de sobrecalentamiento, el recurso será aún menor. En cuanto a la pequeña turbina, se considera un consumible en un motor de 660 centímetros cúbicos. En promedio, recorre unos 40.000 kilómetros.
Para ello conviene observar estrictamente el intervalo de cambio de aceite y no escatimar en su calidad, y además dejar funcionar el motor durante 2-3 minutos al ralentí después de cada viaje. Esto permitirá que la turbina se enfríe. De vez en cuando, también se encuentran Jimny turbodiesel en el mercado secundario. Existe una auténtica caza de ejemplares de este tipo entre los aficionados al SUV japonés. Y como no podía ser de otra manera, si el motor diésel de 1,5 litros de Renault dota al Suzuki Jimny de una eficiencia y un par sorprendentes. No hay que preocuparse por el hecho de que los servicios del Club Suzuki prácticamente no están familiarizados con este motor. Con la unidad K9K es necesario acudir a especialistas franceses que han estudiado a fondo este motor. Saben muy bien que hasta 2010 este motor se caracterizaba por su corta vida útil. A menudo, los cojinetes de biela giraban después de un kilometraje de 120 a 150.000 kilómetros. Después de una actualización global, el problema desapareció. Además, durante la modernización, los ingenieros abandonaron los inyectores piezoeléctricos Delphi en favor de un sistema más simple de Siemens. La transmisión óptima para el Suzuki Jimny es una transmisión automática de 4 velocidades de Aisin. Los propietarios que viajan con frecuencia fuera de la carretera suelen instalar un radiador de refrigeración adicional en la caja de cambios, pero la práctica demuestra que incluso sin él, una caja de cambios automática puede considerarse muy fiable. Hay bastantes casos en los que la transmisión automática sirve no solo al motor, sino también al propio coche. Una gran ventaja de la máquina automática Aisin es el bajo coste de reparación. Hay muchas más preguntas sobre la transmisión manual del Jimny. La marca de 150-200.000 kilómetros es crítica para los sincronizadores, después de lo cual la caja debe enviarse a revisión. En cuanto a la vida útil del embrague, depende completamente de las condiciones de funcionamiento. Normalmente, el embrague dura una media de 100 a 120.000 kilómetros. Si conduce con frecuencia en condiciones todoterreno difíciles, el disco accionado solo será suficiente para unos pocos viajes. Teniendo en cuenta las particularidades del funcionamiento del Jimny, Suzuki ha acortado ligeramente los intervalos de cambio de aceite. En una transmisión manual, el aceite debe cambiarse cada 40.000 kilómetros, en una transmisión automática, cada 60.000 kilómetros, en una caja de transferencia, cada 45.000 kilómetros, en ejes, cada 45.000 kilómetros. Lamentablemente, solo unos pocos propietarios siguen plenamente estas recomendaciones. La tracción total del SUV japonés está construida según el diseño clásico, que implica una conexión rígida del eje delantero. La parte mecánica de la caja de transferencia no causa ningún problema. No se puede decir lo mismo de los interruptores de límite en una caja de transferencia controlada por botón. Resultaron ser demasiado caprichosos. Los propietarios deben estar preparados para cables podridos y contactos sueltos. Después de 2006, en la planta comenzaron a instalarse una carcasa protectora de acero especial, después de lo cual los problemas disminuyeron. Los bujes delanteros del Jimny son accionados neumáticamente. Con la edad, debido al agrietamiento de las tuberías y al mal funcionamiento de la válvula solenoide, el sistema deja de funcionar con normalidad. Como resultado, los propietarios recurren a algún tipo de tuning e instalan un kit con bujes manuales en el automóvil. Otro problema relacionado con la edad es la rotura de los soportes de la caja de transferencia. Al llegar a los 100.000 kilómetros, será necesario reemplazar los bloques silenciosos traseros de los brazos de suspensión delanteros. La señal para el reemplazo es el desvío del vehículo y la disminución de la estabilidad direccional. En ese momento, puede esperar un mayor juego en el volante. De lo contrario, la suspensión del Jimny puede considerarse un estándar de fiabilidad. Incluso los puntales y casquillos de la barra estabilizadora pueden soportar hasta 150.000 kilómetros. Las puntas de dirección pueden soportar fácilmente entre 180 y 200.000 kilómetros. Solo los cojinetes de apoyo de los muñones de dirección se consideran relativamente poco fiables. En condiciones normales, duran unos 40.000 kilómetros, en carreteras en mal estado, no más de 40 a 50.000 kilómetros. En la suspensión trasera, los amortiguadores suelen ser los primeros en ceder. Si conduce a menudo con una sobrecarga importante, solo le durarán entre 50 y 60.000 kilómetros. Las pastillas delanteras del Suzuki Jimny no requieren reemplazo después de 50-60.000 kilómetros. Las pastillas de los frenos de tambor traseros pueden durar fácilmente entre 2 y 3 veces más. No es necesario cambiar los tambores durante toda la vida útil del vehículo. Lo único que me confunde es la eficacia del sistema de frenos. Según los estándares modernos, deja mucho que desear. Debido al funcionamiento brusco del sistema antibloqueo de frenos, ni el coche más pesado se detiene tan rápido como nos gustaría. Es casi imposible juzgar la fiabilidad de las opciones de tuning del Suzuki Jimny. Todo dependerá de qué tan bien se modificó el automóvil y en qué condiciones se operó.
Es interesante que a menudo la cantidad de modificaciones resulta simplemente gigantesca. Por ejemplo, algunos propietarios reemplazan un motor de 1,3 litros de baja potencia por unidades de 1,6 y 1,8 litros. Es lógico que a continuación se realicen cambios fundamentales en la transmisión, la suspensión y el sistema de frenos. En cuanto a las desventajas del SUV japonés, que no están directamente relacionadas con la fiabilidad, incluyen el elevado coste de las piezas de repuesto. Al mismo tiempo, los japoneses no han elaborado los catálogos de repuestos de la mejor manera, por lo que no siempre es posible seleccionar la pieza correcta la primera vez. Los enfrentamientos y los foros especializados ayudan. De lo contrario, no hay comentarios. El Suzuki Jimny realmente puede considerarse el coche ideal para conquistar terrenos accidentados. Pero no se debe comprar un Jimny sin una prueba de manejo y un diagnóstico exhaustivo. Digan lo que digan, estamos hablando de un automóvil bastante específico que, a pesar de sus ventajas, no es adecuado para todos. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.